Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a enfrentar una nueva sesión con estos temitas de física que estamos conversando. En esta ocasión avanzando un poquito más en este lindo mundo del electromagnetismo, ¿ya? Si nos recordamos, en la sesión anterior habíamos visto que gracias a la experiencia de Ørsted unificamos, ¿cierto?, dos tremendas unidades, que eran, por un lado, el magnetismo, por otro lado, la electricidad, generando así, ¿cierto?, lo que conocemos hoy como el electromagnetismo, ¿ya? Electromagnetismo. Con ello, nosotros estábamos ahora claros que una corriente eléctrica produce magnetismo y el magnetismo también podría producir, ¿cierto?, una corriente eléctrica. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia, ¿cierto?, de el movimiento de las cargas. Es decir, las cargas en movimiento generan esta fuerza magnética. Por tanto, una corriente eléctrica que son cargas en movimiento van a generar cierto campo magnético, y un imán que posee, ¿cierto?, en su interior también entonces cargas en movimiento, generan en su entorno este también llamado campo magnético, ¿ya? De ahí entonces que aparece nuestro tremendo amigo el electromagnetismo. Conversemos entonces un poquito acerca de ese campo magnético que genera, ¿ya? Campo magnético que lo vamos a denotar con una letra B, ¿cierto?, mayúscula, y fíjense, totalmente vectorial. El campo magnético es vectorial, ¿ya? ¿Y cómo podemos demostrar que es vectorial? Bueno, es vectorial ¿por qué? Porque ustedes muy bien ya saben, posee magnitud, dirección y sentido. Veámoslo primero. ¿Cuál será la direccionalidad? Dirección y sentido de este campo magnético. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la dirección y el sentido que tiene un campo magnético? Traten, por favor, chicos, de ir haciendo memoria y una suerte de parangón con cuando vimos y hablamos del campo eléctrico. Es muy similar, solo que esto es magnetismo, ¿ya? Cuando hablamos del campo eléctrico, nosotros subimos la direccionalidad del campo eléctrico gracias a la utilización de cargas de prueba. Si hacen memoria se van a acordar. Bueno, acá en el caso del magnetismo, ¿cierto?, vamos a comprobar la dirección y el sentido de este campo magnético gracias también a la utilización de una pequeña, en este caso, aguja magnética de prueba. Es decir, una pequeña brújulita, ¿ya? Fíjense que si yo ubico acá un tremendo polo norte magnético, pensemos en un polo norte magnético, y quiero saber si en este punto existe o no influencia de ese magnetismo, voy a instalar acá una pequeña aguja magnética, que como bien sabemos, la aguja magnética debería orientarse de esa manera, ya que la punta de la aguja magnética es un polo norte y busca alejarse del norte. Si ubico por acá una brújula, una pequeña agujita magnética, esta se irá a orientar de esa forma, porque la punta, que es norte, busca alejarse del norte. Si ubicamos por acá abajo un punto, bueno, la aguja magnética haría eso, buscando, ¿cierto?, alejarse de él. Y así, donde ustedes ubiquen cierta agujita magnética, ella se va a orientar de esa forma. Por lo tanto, gracias a esta pequeña esquematización o esta pequeña experiencia, si tú quieres, podemos definir que la dirección y el sentido del campo magnético es cómo siguen o cómo se muestran, ¿cierto?, estas pequeñas brujulitas. Hay una línea por donde cada una de ellas está pasando, ¿verdad? Y con eso me estoy dando cuenta de cómo actúa el campo magnético, o mejor dicho, cómo actúa, bien digo, el campo magnético en cuanto a su sentido, ¿ya? Si tú tienes entonces un imán en donde allá hay un polo norte, ¿verdad? Donde hay un polo norte, ya sabemos que el campo magnético va a ser saliente del norte. Y si hubiésemos hecho la misma experiencia, pero con un polo sur, veríamos que es a la inversa, es decir, en el polo sur tendríamos un campo magnético
entrante. Y fíjense que aprovecho esto para indicarles a ustedes que también, similar a lo que hicimos en campos eléctricos, existen estas llamadas líneas, que en este caso no son líneas de fuerza, sino que son líneas de inducción magnética, en donde me muestran a mí la actuación de este campo, ¿ya? Y si nosotros seguimos poniendo brujulitas, vamos a ir viendo que finalmente la direccionalidad del campo, fíjate, que adquiere esta forma, es decir, pasan a ser, a diferencia ahora del campo eléctrico, líneas totalmente cerradas, salientes del polo norte, entrantes al polo sur. Podría seguir dibujando yo acá líneas de inducción, ¿verdad? Y serían de esa forma. ¿Y qué pasa dentro del imán? Continúalas. Dentro del imán, ¿cierto? Las líneas de inducción magnéticas irían de sur a norte. Saliente del norte, entrante en el sur. Similar al campo eléctrico, allí donde están más juntas estas líneas de inducción, que en este caso son los polos, allí es donde hay más acción de este campo magnético. Interesante, interesante, ¿ya? Entonces, en cuanto a la direccionalidad y al sentido del campo magnético, bastó con que nosotros pusiéramos estas agujas magnéticas de prueba y así podemos conocer cuál es entonces esa direccionalidad. Ojalá haya quedado claro, porque ahora lo que quiero que hagamos es ver cuál será la magnitud del campo magnético. Si es un vector, tiene que tener magnitud, dirección y sentido. En cuanto a esa direccionalidad, espero haya quedado claro. Veamos qué sucede en cuanto entonces ahora a la magnitud. ¿Cuánto mide el campo? Deja por acá mi borrador. ¿Cuánto mide el campo magnético? Para eso, magnitud entonces. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a suponer acá un plano que esté acostadito, ¿verdad? Y en ese plano también voy a suponer que existe un campo magnético hacia adentro. ¿Ok? Existe un campo magnético ahí establecido hacia adentro. Y por este punto, llamémoslo P, igual como hacíamos en el campo eléctrico, ¿se acuerdan nuestro amigo el punto P donde había nada? Bueno, aquí, en ese punto P, donde también hay nada, por ahí voy a hacer pasar con cierta velocidad una carga positiva hacia allá, con cierta velocidad v. Campo magnético vectorial también, no se nos olvide ponerle la flechita, ¿ya? Formando acá cierto ángulo θ, ¿ya? Bueno, cuando yo hago eso, muchachos, se ha demostrado que esa carga esa carga Q que pasa por el punto P con una velocidad v, dentro de un campo magnético B, genera una fuerza magnética que es perpendicular a este plano. Es hacia arriba. Genera una fuerza magnética totalmente perpendicular al plano. 90 grados entre la fuerza y la velocidad. No así entre la velocidad y el campo magnético. Hay un ángulo θ cualquiera. ¿Ya? Ok. Cuando se hace esta experiencia, muchachos, se descubre entonces que hay una relación entre la fuerza y también entre la carga Q, la magnitud de la velocidad y ese ángulo. La fuerza, se alcanza a ver acá, ¿verdad? Sí. La fuerza, por una parte, era totalmente proporcional a la carga enviada. Esa fuerza magnética, totalmente proporcional a la carga Q que pasó por el punto P. Esa fuerza era totalmente también proporcional con la magnitud de la velocidad, es decir, con la rapidez. Y la fuerza F también era totalmente proporcional con ese ángulo, con el ángulo que forma el campo magnético y la velocidad.
pero no directamente con el ángulo, sino con el seno de ese ángulo. Bueno, si yo veo que la fuerza es proporcional a Q, proporcional a la rapidez, proporcional al seno de teta, si junto todo eso, ¿cierto? Por una matemática a nivel básico, sabemos que la fuerza va a ser proporcional entonces a Q, a B y a seno teta. ¿Verdad? Es decir, si esa fuerza, ¿cierto? Yo la divido por Q, por B y por seno teta, obtengo un valor constante, ya que eran proporcionales. Adivinen quién es ese valor constante. Justamente, pues, la magnitud de nuestro campo magnético. ¿Ya? O sea, si esto lo escribo acá y yo despejo en este caso ahora la fuerza magnética, voy a ver que esa fuerza magnética sencillamente es lo que mide el campo magnético por el valor de la carga, por la rapidez con que se está moviendo la carga y por el seno del ángulo que está formando la velocidad con el campo magnético. Interesante, obsérvenlo por favor un poquito, qué lindo se ve. La fuerza magnética es BQB por el seno de teta. Interesante, ¿eh? Ahora, claro, la fuerza también es vectorial. Por lo tanto, la fuerza también tiene magnitud, dirección y sentido. Aquí está cómo yo puedo obtener el valor de la fuerza magnética. Multiplicando los valores de campo magnético, de carga, de velocidad y de seno teta. ¿Y cuál será el sentido de esa fuerza magnética? Porque tiene magnitud. Y la dirección y el sentido, bueno, la dirección la vemos, la dirección la tengo. Siempre va a ser perpendicular al plano que forma el campo magnético y la velocidad. ¿Ya? Siempre va a ser perpendicular a ese plano. Pero ¿y hacia dónde apunta? Bueno, el hacia dónde apunta, muchachos, se lo voy a dibujar acá. El hacia dónde apunta la fuerza magnética obedece a una, yo diría, ayuda mnemotécnica, para que para ustedes sea muy simple saber hacia dónde va la fuerza magnética. Y para eso, mira lo que vamos a emplear. Nuestra mano. Nada más que eso. Nuestra mano. De hecho, esto se va a llamar regla de la mano derecha. Acuérdate, una regla mnemotécnica. Ahí está el dibujito. Entonces, estos 4 dedos de tu mano derecha van a asemejar el campo magnético. Se van hacia adentro. El dedo pulgar va a ser la dirección de la velocidad para donde se mueve la carga positiva. Recuerden, por favor, que esto lo voy a hacer más grande. Recuerden que esto es una carga positiva que yo envié por ahí. Entonces, campo magnético, velocidad. Háganlo, dibújenlo, tan sobre el plano, ahí. Campo magnético hacia adentro, velocidad hacia allá. Bueno, mira dónde quedó la fuerza. La fuerza te la da la palma. Como si tú dieras un vulgar palmazo a algo. Yo le voy a dar un palmazo a mi mueble. Le estás dando con la palma. Ahí está la fuerza. La fuerza, el sentido de la fuerza, te lo va a dar la palma de esa mano derecha. Que no se te olvide. Los 4 dedos, el campo magnético. El pulgar, la dirección de la velocidad. Y la fuerza hacia arriba. Fíjate, por favor, la dirección. Siempre perpendicular a la palma. Siempre la fuerza es perpendicular al plano que forman el campo magnético y la velocidad. ¿Te das cuenta? Por tanto, la dirección es fácil. Perpendicular a ese plano. Y el sentido tú lo vas a encontrar gracias a esta regla de la mano derecha. ¿Ya? Hacia donde apunta tu palma. Pero cuidado. Lo que trazamos ahí fue
una carga positiva. Yo lancé por aquí una carga positiva. ¿Y si hubiese sido negativa? Bueno, simple. No cambies de mano, que te vas a enredar. La misma mano. Pero si la carga fuese negativa, el sentido de la fuerza te lo va a dar el dorso. ¿Me entiendes? O sea, hay un campo magnético establecido en algún punto del espacio. Supongamos que va hacia adentro de mi pizarrón. Si tú por ese punto del espacio lanzas una carga positiva con cierta velocidad, perfecto. Esos dos, velocidad y campo magnético, fíjate, los dedos y mi pulgar puede variar de ángulo. Ese ángulo es variable. Puede hacer esto. Pero lo que no es variable es la dirección de la fuerza magnética, ya que siempre va a atravesar tu palma, la dirección, y va a apuntar hacia arriba, es decir, en el sentido de la palma, cuando la carga sea positiva, y en el sentido inverso, es decir, en el sentido del dorso de la mano, cuando la carga sea negativa. Interesantísimo. ¿Ya? Por un lado, entonces, tenemos eso, la regla de la palma de la mano derecha. Sí, yo le agregaría una P aquí, ¿eh? Regla de la palma de la mano derecha. Y por otro lado, fíjate qué interesante esto. Este ángulo es variable. Velocidad con campo magnético es variable. Bueno, ¿qué sucederá con la fuerza magnética cuando varíe el ángulo? ¿Qué pasará si yo esta carga no la envío hacia la derecha, sino que lo hubiera enviado también hacia el fondo del pizarrón? Es decir, cuando θ sea 0 grados, fíjate qué interesante. Ya que si θ es 0 grados, la fuerza magnética, te va a quedar la medida del campo magnético, el valor de la carga, el valor de la velocidad, por seno de 0. ¿Y el seno de 0 es? 0. Como el seno de 0 es 0, esto se anularía, es decir, no existe fuerza magnética. O sea, no hay influencia del magnetismo sobre una carga que se mueva en el mismo sentido que el campo magnético. Es más, yo diría que en la misma dirección del campo magnético. Porque cuando el ángulo sea 0 o cuando el ángulo sea 180 grados, el seno de 180 grados también es 0. Por tanto, la fuerza se anularía en esos casos, cuando la carga que tú envíes tenga la misma dirección que el campo magnético. Interesante, ahí no existe fuerza magnética. ¿Ya? Muchachos, entonces, si tuviéramos nosotros que sintetizar lo que hemos hablado este ratito del campo magnético, no lo veo muy complejo. El campo magnético existe. ¿Por qué? Porque hay cargas en movimiento. Cada vez que hay cargas en movimiento, no sé, pues yo acá tengo enchufada una lámpara, ¿te fijas? Esa lámpara tiene un cordón eléctrico. Por ese cordón eléctrico está corriendo electrones. Y como se están moviendo, está generando en su alrededor, en su entorno, campo magnético. Los campos magnéticos nacen por eso. Nacen producto de cargas en movimiento. ¿Ya? Un imán también tiene cargas en movimiento dentro, partículas en movimiento, y eso genera el magnetismo. ¿Ya? Este campo magnético, chicos, es vectorial. Si es vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. La direccionalidad, o sea, la dirección y el sentido, fácilmente la podemos apreciar gracias a agujitas magnéticas. ¿Qué logramos dilucidar con eso? Que un polo norte magnético tiene su campo hacia afuera, saliente del polo norte. Y un polo sur, ¿cierto? Tiene su campo magnético entrante. Es más, acordémonos que nuestra Tierra es un gran polo magnético, un gran imán. Si nosotros ponemos el polo sur magnético donde va, que es en el norte geográfico, y el polo norte magnético donde va, que es en el sur geográfico, acá podemos trazar nosotros la línea de inducción magnética. Ya sabemos, las líneas de inducción magnética salen del polo norte e ingresan al polo sur, es decir, se generaría una suerte de líneas de esa forma.
entrantes en el sur, salientes en el norte. Y obviamente por los dos costados, pero mi pizarrón va a quedar demasiado rayado, así que no quiero hacerles más rayas. Entran al sur, salen, dije, la puse al revés acá, salen del norte. Las líneas de inducción magnética son salientes del norte. El campo magnético sale de un norte y entra en el sur. Y dentro del imán le atraviesa. ¿Ya? Eso también pasa en nuestra Tierra. Ahora, nuestro planeta genera un campo magnético no muy grande en relación a algunos imanes. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a la direccionalidad. Y en cuanto a la magnitud, bueno, la magnitud está acá todavía escrita. Para eso yo considero un campo magnético en algún punto del espacio. Supongamos que aquí, donde estoy resolviéndome yo, hay un campo magnético hacia adentro del pizarrón. Hacia adentro del pizarrón. ¿Ya? Si está hacia adentro del pizarrón, yo soy una partícula positiva. Y me voy a mover hacia allá. Si me voy hacia allá, sobre mí va a actuar una fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, es decir, yo me voy a empezar a levantar, fíjate. ¿Te das cuenta? El campo magnético va hacia adentro y si yo soy positivo y paso hacia allá, yo me empiezo a levantar. Pareciera que con movimiento circunferencial. A lo mejor se está intuyendo. Vamos a ver ligerito eso. ¿Ya? La cuestión es que en este punto P, cualquiera, veo yo la influencia de tres vectores. El vector campo magnético, que va hacia el pizarrón. El vector velocidad, que va hacia allá. Y el vector fuerza hacia arriba. Y que no se te olvide, ese vector fuerza siempre es perpendicular al plano que forma el campo magnético con la velocidad. Siempre perpendicular. Ahora, mi movimiento no necesariamente perpendicular al campo. Para allá, yo voy perpendicular. Pero yo podría entrar para allá también. ¿Te fijas? Yo podría variar ese ángulo. La velocidad de la partícula podría ser para allá. Podría achicarse ese ángulo. Ok. Veamos entonces cómo yo puedo determinar el valor de esta fuerza magnética. O el valor del campo mismo. ¿Qué fue lo que hicimos? Sencillamente decir que esa fuerza magnética, la magnitud de esa fuerza magnética es proporcional con el valor de la carga que yo lanzo. Que el valor de la fuerza magnética es proporcional con el valor de la velocidad de la partícula, es decir, con su rapidez. Y que el valor de la fuerza magnética es proporcional al seno de este ángulo. Uniendo esas tres proporcionalidades, bueno, logro saber, ¿cierto?, que la fuerza es proporcional entonces a Q, a V y al seno de teta. Y eso, al trabajarlo como una proporcionalidad y haciendo la división correspondiente entre los dos miembros, ¿cierto?, llego a que es un valor constante. Y ese valor constante, amigos míos, es justamente el valor del campo magnético. B. Es decir, B es igual a F sobre Q por V por seno teta. ¿Ya? B, anotémoslo acá, solito. B es igual entonces a F partido en Q por V por seno teta. Ahí está el valor del campo magnético. Y utilizando esa misma relación, puedo obtener el valor de la fuerza magnética. El valor de la fuerza magnética, B por Q por V, seno teta. Ahora, ¿qué fue lo que consideramos después? Como dije delante que este ángulo es variable, bueno, si lo achico tanto como hacerlo cero, me queda por seno de cero y en ese caso la fuerza no existiría, porque el seno de cero es cero. Y ocurriría lo mismo si el campo magnético fuera hacia el otro lado. Si el campo magnético va para allá, hacia ustedes, o si el campo magnético viene hacia el pizarrón y yo, partícula positiva, me muevo hacia ustedes o me muevo hacia el pizarrón, ese campo magnético a mí no me influye, porque no hay fuerza magnética sobre él. Mira qué interesante. ¿Ya? Ok. Luego, como esta fuerza es vector, les comenté acerca de la regla de la palma de la mano derecha. Una forma mnemotécnica de no olvidarte hacia dónde apunta. Si la carga es positiva, no, hazlo al revés mejor. Tus dedos, 4 dedos de la mano derecha siempre indican el campo magnético. Tu dedo pulgar siempre indica la velocidad de la partícula.
¿Ya? Fíjate, y es variable. El ángulo entre la velocidad y el campo magnético puede variar. Ahora, si la carga es positiva, la fuerza magnética va a estar dado por la palma misma, por la fuerza que das con un palmazo. Acuérdate de eso. Daste un golpe. Ahí te da fuerza. ¿Cuándo? Cuando el campo magnético, la velocidad y la carga que hay puesto, que pasa por acá con esa velocidad es positiva. Si es positiva, el sentido de la fuerza te la da la palma. Y si es negativa, el dorso. O sea, si yo fuese negativo y en estos momentos paso hacia allá, yo me iría hacia abajo. Porque hay una fuerza que estaría actuando hacia abajo, al revés. Interesante, interesante. Ok, quiero aprovechar eso que está ahí para que hablemos un poquitito acerca de la unidad de medida de este campo magnético, ¿verdad? ¿En qué se mide el campo magnético? Veamos. Primero, ¿cómo yo encuentro el campo magnético? Ahí está. El campo magnético es fuerza sobre Q por V por seno teta. Como quiero hablar de las unidades de medida, ¿verdad? ¿Fuerza tiene unidad de medida? Claro que sí, el newton. ¿La carga tiene unidad de medida? Claro que sí, el coulomb. ¿La rapidez tiene unidad de medida? Por supuesto, el metro por segundo. Seno teta, no, es adimensional. Seno teta no tiene unidad de medida, nada. Y aquí estaría el campo magnético. Por lo tanto, vamos trabajando esto. El campo magnético sería Newton sobre, esto lo voy a escribir de otra forma solamente, Coulomb por segundo. El segundo lo pongo acá, por metro. O sea, Newton partido es en Coulomb partido en segundo. ¿Se acuerdan la unidad de medida de eso? Carga sobre tiempo. Intensidad de corriente, es decir, amperes. Y por metro. Es decir, el campo magnético se expresa en Newton sobre amper por metro. ¿Y qué significa Newton sobre amper por metro? Sencillamente lo que conocemos como un Tesla. Un Tesla. Tesla es la unidad de medida del campo magnético. En honor, obviamente, tú ya sabes a quién. A don Nikola Tesla, gran físico yugoslavo. ¿Ya? Nikola Tesla hace entonces que su unidad de medida en campo magnético lleve su nombre. ¿Qué es entonces un Tesla? Sencillamente es un Newton ampere metro. Un Tesla corresponde entonces a un Newton ampere metro, unidad de medida para este campo magnético. Interesante lo que sucede entonces con estos campos magnéticos. Ahora, y aprovechando la inspiración y lo que les dije delante, cuando yo pasaba por este campo magnético, ¿se acuerdan que les dije que yo como que tiendo a subir entonces? ¿Se transformará esto en algún movimiento no lineal? Veamos, veamos. Supongamos que tenemos un campo magnético entrante acá, hacia el pizarrón. Quiero dibujar un vector hacia el... Chuta, eso no se los he dicho y no sé si lo sepan. Me imagino que sí. Normalmente uno dibuja vectores hacia la derecha de esa forma. Yo te muestro un campo magnético hacia la derecha. Te voy a mostrar un campo magnético hacia la izquierda. O a lo mejor hacia arriba o a lo mejor hacia abajo. Es fácil, es dibujar vectores. Pero cuando dibujamos un vector hacia el pizarrón, ¿cómo lo dibujamos? Sencillamente con una X. Simulando que fuera la cola de esta flecha, de este vector. Y cuando el campo vaya hacia ti o cuando el vector vaya hacia ti, un punto. Simulando la punta, ¿cierto?, de la flecha. Ahí va, mira, la punta. La punta de la flechita. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, entrante o saliente. ¿Ya? Esa nomenclatura no la habíamos conversado. Entonces, quedé metido yo con eso de lo circular, por eso quiero hacer esto.
Pensemos que hay un campo magnético hacia adentro. Fíjate, estoy dibujando puros vectores hacia adentro. De ahí estas cruces, estas X. ¿Ya? Campo magnético entrante. Y por este campo magnético entrante que está afectando a todo mi pizarrón, voy a hacer pasar una carga por un punto, está el color rojo. Una carga por el punto P. Supongamos que ahí hay un punto P. Y por ahí voy a hacer pasar una carga positiva. Pongamos ese positivo acá abajo mejor. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Ahí va la velocidad de la carga. ¿Ya? Campo magnético entonces. Entrante, pongamos acá el B de campo magnético. Entrante, la velocidad hacia la derecha. ¿Para dónde actúa la fuerza magnética? Utilicemos la regla de la palma de la mano derecha. Nuestros dedos, campo magnético. Nuestro pulgar, la velocidad del campo. Carga positiva, dije. Me voy a preocupar de la palma entonces. Perfecto. Campo magnético hacia adentro, ahí están mis dedos. Mira el pulgar cómo quedó, hacia allá impecable. ¿Y hacia dónde apunta mi palma? Hacia arriba. Busquemos otro colorcito. Hacia arriba. Por tanto, si queda apuntando hacia arriba, esa es la fuerza magnética. Interesante. Interesante. ¿Ya? Ahora, si es hacia arriba, ¿qué le está pasando a esta partícula positiva? Está recibiendo una fuerza hacia arriba, por tanto, si hay una fuerza hacia arriba, se empieza a levantar. Se empieza a levantar. Y en el instante mismo, ¿cierto? Que se levanta, ya va a cambiar la dirección de la velocidad. En este punto, por ejemplo, porque esta como se va a levantar, pensemos que ahora la partícula va para allá, porque la levantó. Para allá va la velocidad. Pero si aplico ahí la regla de la palma de la mano derecha, el magnetismo sigue hacia adentro, el campo magnético hacia adentro y ahora el pulgar hacia arriba. Y mira mi palma, quedó hacia acá. Es decir, en este punto actúa una fuerza hacia la izquierda. O sea, como que esto se curvó un poquito y fue para allá. La fuerza lo está tirando hacia acá. Y como la sigue tirando, esto va a seguir haciendo así. Y si la situamos en ese punto, donde la velocidad viene actuando hacia la izquierda, en ese punto, ¿hacia dónde actuará la fuerza? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Aplicando la regla de la palma de la mano derecha. Magnetismo, el campo magnético hacia adentro, el pulgar hacia la izquierda ahora y la palma me queda hacia abajo. Y continuemos y completemos la secuencia. Esto va a seguir ahí y va a formar, parece que no me quedó muy circular a mí, pero va a quedar, ¿cierto?, una trayectoria circunferencial. Y si en este punto aplico nuevamente la velocidad de la partícula, que ahora es hacia abajo, veo que aquí la fuerza va a estar actuando hacia allá. Es decir, al estar yo, me quedé sin tapita, al estar yo aplicando la regla de la palma de la mano derecha todo instante, me doy cuenta, ¿cierto?, que la partícula está haciendo eso. Está ahí, el campo magnético hacia adentro, pero como la fuerza va hacia arriba, va todo el momento arqueándola, y se va arqueando la partícula, logrando, ¿cierto?, que la circunferencia, que la partícula se mueva, ¿cierto?, en una trayectoria circunferencial. Aquí está la tapita. La trayectoria circunferencial. Es decir, una partícula que entra en un campo magnético de esta forma, perfectamente termina en un movimiento circunferencial uniforme. Y esta fuerza, que es la fuerza magnética le voy a poner. ¿A quién se parece entonces? ¿O qué rol está jugando si esto es un movimiento circunferencial? Obvio, lo que tú estás diciendo. La fuerza centrípeta de esa circunferencia. Ahí está el centro de la circunferencia. La fuerza magnética. ¿Y la fuerza magnética quién era? ¿Te acuerdas? Era B, Q, V, seno de teta. Esa es la fuerza magnética. Y es igual a la fuerza centrípeta.
¿Y la fuerza centrípeta quién era? Haz memoria. La fuerza centrípeta era la masa por la aceleración centrípeta, v cuadrado sobre r. Ahora, teta es el ángulo que forma el campo magnético con la velocidad. Campo magnético hacia adentro, la velocidad hacia tu derecha. ¿Qué ángulo hay entre el campo magnético y la velocidad? 90 grados. Por tanto, B por Q por V por seno de 90 es M por V cuadrado sobre R. Y todos sabemos que el seno de 90 es 1. Por tanto, te queda que B por Q por V es igual a M por V cuadrado sobre R. ¿Le estás siguiendo, verdad? Cancelo una V con una V y despejo el valor del campo magnético. No quiero despejar el valor del campo magnético. Prefiero despejar el valor del radio, de la circunferencia. Si despejo el valor del radio de la circunferencia, ese radio me va a quedar igual a M por V sobre B por Q. ¿Verdad? ¿Y qué te está diciendo eso? Que la circunferencia que forma esta partícula por el hecho de entrar en este campo magnético va a ser más grande o más chica, va a ser un radio mayor o un radio menor, dependiendo únicamente de la masa que tenga la partícula, de la rapidez con que tú la lanzaste, del campo magnético que hay, que recuerda es constante, y de la carga de esa partícula. Mientras mayor sea la carga, menor es el radio. Mientras mayor es el campo magnético, menor es el radio. Pero mientras más rápido pasa la partícula, mayor es la circunferencia que forma. Y también mientras mayor masa tenga ella. Fíjate lo que hemos logrado en cuanto al movimiento de la partícula, ¿cierto?, dentro de un campo magnético. Ahora, ¿qué sucedería si el campo magnético es saliente? Algo similar, pero eso te lo dejo a ti. Ojalá te haya gustado, ¿cierto?, estas aplicaciones que tiene el campo magnético y hayas aprendido a trabajar con él. Muchachos, nos vemos en una próxima sesión. Que les aproveche. Chao, chao. Un gusto.